Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Lucho, Raúl, por la entrevista. Buenas noches. Bueno, a raíz de la decisión de la empresa Yanacocha de suspender las operaciones del proyecto Conga, algunos de sus colegas parlamentarios han señalado que es un retroceso de parte del gobierno. ¿Cómo ve usted más bien este panorama? Bueno, yo considero contrariamente que es una medida absolutamente atinada, en tanto estamos enmarcados en un escenario político nuevo, con nuevos enfoques, que suponen, en primer término, como ya ha sido ampliamente informado y está siendo procesado, contar con un marco jurídico que implemente la ley de consulta previa. Entonces, la consulta es dialogar, buscar consensos con la sociedad civil, las autoridades, los distintos niveles de gobierno. En segundo término, está en camino el gran plan, que en realidad debe ser un sistema nacional de ordenamiento territorial. Hay una ley que está en curso, está siendo trabajada en este caso por el IMINEM, pero es una iniciativa del Ejecutivo. En tercer término, hay todo un enfoque y una voluntad de inclusión, y la inclusión supone el respeto a las sociedades más vulnerables, el respeto a los recursos naturales, etcétera. Conscientemente, es un escenario complejísimo. Cuando tenemos un proyecto multimillonario, sustantivo y central para el erario, el tesoro público, con más de 4.800 millones de dólares en cartera, como Conga, etcétera, central en este nuestro modelo. Pero por el otro lado tenemos ciertamente una absoluta desconfianza por parte de la sociedad regional cajamarquina y sobre todo las poblaciones involucradas en este tema, producto de, hay que decirlo con mucha franqueza, de proyectos mineros que han sido implementados en gobiernos pasados con una institucional, entre otras, sobre todo ambiental, básicamente frágil, en entredicho, seriamente cuestionada, proyectos de estudios de impacto ambiental que han sido dados por ministerios que tienen también la función de promover la agroexportación, la minería. Conscientemente es evidente que había un conflicto de intereses porque eran juez y parte. Este proyecto, como recordemos, ha estado enteramente calificado y habilitado por el gobierno anterior, y ahí vienen las observaciones de todo lo que se ha hecho es sin necesariamente sugerir una detención indefinida del proyecto. Se está haciendo una postergación. Saludamos esta medida, que va a permitir un proceso seguramente de intenso diálogo, de búsqueda de consensos, en la que al final ya se ha aceptado la revisión de los puntos críticos de este estudio de impacto ambiental, tengamos las mayores certezas, se intervengan con consultores totalmente independientes, en vista de que no hay todavía confianza en torno al Estado, no lo puede haber, no es responsabilidad todavía de nuestro gobierno. Así que estemos al cabo de un proceso inclusivo, de debate informativo, revisar el marco jurídico, etcétera, ante la posibilidad de hacer viable este importante proyecto. Bueno, el problema es que quienes promueven este paro antiminero señalan o piden que se cancele en forma definitiva. Es un punto extremo. ¿Qué se le puede ofrecer para que cambie esta posición? Hay que ser sinceros también en la lectura de estos escenarios. Un sector mayoritario del pueblo agrario, particularmente de Cajamarca, se ha opuesto de buena fe, con buena intención, porque ha expresado sus reservas y sus dudas. Esa es la gran mayoría de la población a quien se tiene que responder, respetar, atender. Pero hay que decirlo con sinceridad, estamos en un escenario político, hay otros actores políticos que ya no tienen dentro de la agenda el tema necesariamente de las apreciaciones o el interés medioambiental. Tienen nítidamente una postura político-partidaria, y entonces cualquier medida que adopte este gobierno no va a ser aceptado, y no podemos aceptar ese tipo, y hay que decirlo, es un debate político. Son sectores que han sido derrotados en los procesos políticos, son sectores que han sido desplazados
como propuesta política en muchas regiones y propiamente en Cajamarca, esto no es agredir absolutamente, sino es puntualizar las cosas tal cual son, y entonces cuando son enteramente adversarios políticos van a querer desautorizar siempre al gobierno, y bueno, los hechos lo dirán. Acá se está atendiendo en función a los intereses nacionales de las mayorías, y lo que ha hecho el presidente, lo que está haciendo en este momento el Ejecutivo, a solicitud desde Yanacocha y observando el escenario, considero personalmente que es lo más atinado y que pronto nos va a dar un tiempo y un plazo para implementar proyectos, pero con inclusión, con respeto, sobre todo al sector menos favorecido. Hay posiciones totalmente radicales, ¿no? Y hay que decirlo con un nombre: es el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, el señor Saavedra, que es del Frente de Defensa. Una posición sumamente radical, aun cuando ya se ha dado el primer paso ya de suspender el proyecto. Viene la posición radical de decir que la erradiquen totalmente, no quieren más minería, ¿ya? Pero esto va más allá. ¿Qué va a pasar con otros proyectos que hay en el Perú? Y hay que ver el tema importante que representa para el fisco el ingreso por minería. Tenemos un importante ingreso para el desarrollo en sí. Entonces, ¿cuánto puede afectar esta posición ahorita de Conga, de Cajamarca, a futuros proyectos de inversión en el Perú? Sí, yo creo que está en cuestión la forma como hasta la fecha se ha venido implementando el modelo de desarrollo en nuestra patria. Y efectivamente, si no se tiene el tino, si no se hacen los correctivos necesarios, esto puede terminar colapsando. Debe haber bastante cabeza fría, y debiéramos avanzar a un gran acuerdo nacional de concertación por una minería responsable, sustentable, en un marco de inclusión y respeto a las comunidades agrarias, particularmente donde se asientan estos prospectos mineros. Yo creo que ya ha habido un plazo más que suficiente en las anteriores décadas para impulsar todas las medidas de promoción de la inversión minera, con tremendas facilidades, con un Estado de espaldas al pueblo, con un Estado que dejó de lado sobre todo su capacidad de ser autoridad autónoma ambiental, que es lo que hace falta. Recién se está implementando, está en ciernes el plan de ordenamiento territorial, las regiones están trabajando sus programas de zonificación económica y ecológica. Esto tiene que ser engarzado en un proyecto nacional. Tenemos que revisar la normatividad ambiental. En este momento hay toda una propuesta. Conscientemente esto obviamente requiere plazos, tiempos, y en ese marco creo que estaremos en absolutas condiciones, dadas las circunstancias, ojalá en el corto o mediano plazo, en virtud de estos instrumentos de planeamiento, de señalar con claridad dónde y en qué condiciones, si es necesario, un conjunto de importantes operaciones mineras tienen que ser explotados. Hay que reconocer que lamentablemente, para bien o para mal, en este momento los dos sectores económicos en ciernes, uno, el sector minero, es fundamental y central para, en este marco internacional neoliberal, llevar adelante la posibilidad de desarrollo de nuestra patria. Eso no lo podemos negar, es importante. El tema es saber dónde y en qué condiciones. El Ejecutivo está teniendo la cabeza fría para no imponer un proyecto a rajatabla, sino para buscar los consensos. Es un punto crítico ciertamente, pero es un punto a saludar. Sí, evidentemente ha dicho usted con acierto, pues el tema de la anterior minería contaminante, depredadora, eso ha quedado grabado definitivamente en la memoria de todas las personas, sobre todo aquellos que nos llevan algunos años, ¿ya? Pero aquí hay que entender que el nuevo proyecto de minería que está viniendo es mucho más limpio, es más saludable, poco contaminante, porque definitivamente sí hay cierto grado de contaminación, pero acá se impone el tema de que se entienda la nueva minería, y esta posición en Cajamarca sobre el tema Conga, ¿ya?, podría o no podría acarrear un efecto dominó para futuros proyectos tan importantes. Sí, si no se maneja con cabeza fría, podría efectivamente,
si es que este proyecto colapsa por intereses subalternos, es decir, como en muchos sitios en este momento la demanda central es, a ver, discutamos respecto a las implicancias del uso sostenible del agua, la posibilidad de que esta cabecera de cuenca pueda ser afectada, estas lagunas de qué manera van a ser impactadas. Yo quiero ser muy objetivo, hay errores también en el manejo del tema, ministros que se contradicen, tienen que armonizar su discurso, una postura interesante, muy responsable el ministro del Ambiente, pero que luego entra en entredichos diciendo que no pedí la revisión, sí pedí, y ahora, bueno, creo que el Ejecutivo con cabeza fría señala que no hay temor a revisar los estudios de impacto ambiental. ¿Vale la pena una revisión? Absolutamente, creo que es lo más atinado. Sociedades que han crecido en un escenario minero y que tienen severas desconfianzas. Yo vengo de la provincia de Cusco, soy cusqueño, soy espinarense, conozco el proceso minero de Tintaya, conocemos todo el proceso minero de la cabecera altoandina de Chumivilcas, Las Bambas, Apurímac, hemos estudiado y investigamos estos temas, así que sabemos de qué se tratan, cómo se procesan estos temas en estas regiones. Hacían daño, yo señalaba este tema de las contradicciones que se iban presentando en estas declaraciones. Bueno, entonces que hace bien el Ejecutivo en buscar un punto que rebase la situación crítica. Vayamos a la evaluación de los estudios de impacto ambiental, pero no podemos caer en posturas maximalistas. La mayoría de los conflictos quieren certezas en el tema del uso del agua. Esto es una muy buena evaluación de sus estudios de impacto ambiental, llevados a cabo por una autoridad autónoma ambiental que no existe a la fecha, no ha existido en nuestra parte. El presidente ha señalado de que se va a implementar una unidad que esté adscrita a la PSM, es posible. Recomendaríamos que más bien se potencie el Ministerio del Ambiente, que esta autoridad ambiental sea autónoma, sea objetiva y que progresivamente vaya ganando el respaldo y la confianza de todas las poblaciones, y que con seguridad en ese escenario yo no creo ciertamente de que haya una postura exactamente antiminera en muchas comunidades campesinas como se afirma. Lo que falta es hacerlo inclusivo. Por ejemplo, revisemos, y estamos entrando en el Parlamento, el marco jurídico que te permita la incorporación de las comunidades campesinas desde el proceso de la concesión. Por ejemplo, esa es la postura mía, es un asunto a debatir ciertamente, y veamos cuando las comunidades campesinas se sientan incorporadas en todo el proceso minero, cuál es su versión en torno a las posibilidades inmensas que también puede generar para la economía de nuestra patria la explotación racional y respetuosa de las industrias mineras. Hay quienes piden la presencia del presidente Ollanta en Cajamarca. Hay las condiciones, y también fue un error cuando algunos interlocutores del Ejecutivo señalaron Ponga no va, de repente un poco que se minimizó el impacto de la protesta de la población. Sí, primero, yo coincido con varios analistas en el sentido que no podemos exponer la primera figura de investidura del presidente. El presidente es el presidente de todos los peruanos, él tiene que dar, como se dice, la decisión final respecto a estos temas centrales. Para eso hay un gobierno, y nuestros hermanos de Cajamarca van a entender eso, la mayoría. Hay instancias de diálogo. Yo creo que esto corresponde básicamente a la presidencia del Consejo de Ministros. Hay que remozar muy bien el tema de la estrategia de cómo es esta segunda etapa de diálogo, respecto a la cual no debe haber prisas. No es posible que se acepten proyectos impuestos como los eslogans de anteriores presidentes de sí o sí, o sea, los proyectos van de todas maneras, no es así. Yo creo que este plazo que se está dando debe ser inmediatamente para despejar todas las dudas, que haya un proceso informativo que se incorpore a los gobiernos regionales, a la sociedad civil organizada, pero que si se quiere dar un debate político, bueno, abramos ese debate político, pero en las esferas correspondientes.